Los televidentes, nuestro siguiente invitado es el doctor Byron Pacheco, él es asambleísta del Partido Avanza, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de la conformación de este denominado Frente Unidos para apoyar al gobierno. Byron, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo cordial a las amigos y a los amigos. Nosotros somos parte del Frente Unidos que se conformó días atrás. Esta fue una iniciativa de los sectores que nos ubicamos en el centro izquierda de la política, al igual que de los compañeros que se encuentran en la izquierda de la política ecuatoriana. Este frente no tiene por objetivo otra cosa que no sea la de defender y la de profundizar los cambios que vive el Ecuador. Nosotros consideramos de que existe un reagrupamiento de las fuerzas de derecha, de algunas fuerzas de izquierda que se les conoce como izquierda infantil. La famosa restauración conservadora. Lo ha dicho usted y lo ha dicho el presidente de la República y nosotros lo interpretamos de esa manera. No queremos los ecuatorianos perder lo que hasta el momento se ha conseguido legítimamente en las urnas. A Rafael Correa tiene el derecho a escoger un camino para el Ecuador y los ecuatorianos tenemos el derecho de decir ese camino es el correcto. Ahora, esto coincide con la marcha del FUD y otras organizaciones de días pasados. ¿Asustó la magnitud de esta marcha, la convocatoria que tuvieron los trabajadores y otras organizaciones sociales? Bueno, sin duda alguna que debe causarnos algún tipo de preocupación cuando estudiantes de los colegios son engañados por los mismos de siempre con temas tales como vamos a subir a 50 centavos el pasaje, se va a retirar en las escuelas los uniformes que actualmente el gobierno da a los niños, se va a retirar las colaciones escolares, se va a retirar los libros, los cuadernos que actualmente el gobierno les da. Ya no van a estudiar en las escuelas del milenio, se van a suspender algunos derechos, algunas libertades, con esos sustos que los mismos de siempre, el MPD y otras organizaciones, que en paz descanse, dicen al MPD, ¿no? Pero parece que no es así, ya están reagrupándose y siguen confundiendo al estudiantado, sobre todo en la capital de la República. Salieron a pronunciarse, salieron a marchar, algunos a reclamar y otros a realizar actos de vandalismo. El número de personas que hayan puesto, no me corresponde a mí cuantificar. La derecha estuvo atrás, por supuesto que estuvo atrás. Ahora, ¿quién financió los buses para que se movilicen grupos de personas a la plaza de San Francisco? ¿Quién les dio un almuercito, un lunch a estas personas que estuvieron en esa marcha? Por supuesto que estuvo la derecha, porque para ese tipo de movilizaciones obviamente que se necesitan recursos económicos, ¿no? Ahora, esta famosa restauración conservadora, ¿cuál es el riesgo de esta restauración conservadora? El riesgo de la restauración conservadora es de que no se le vuelva a elegir al presidente Rafael Correa y de que vialidad como nunca en la historia del país ya no se dé. Porque en el Ecuador no existe rincón en la patria en donde las vías sean de primera calidad. Eso no lo habíamos tenido antes. En educación, había dicho hace un momento, escuelas del milenio, se cerraron universidades del garaje, se crearon 4 universidades, una de ellas en la provincia del Cañar para la formación de maestros. Se han enviado a cerca de 7.500 estudiantes, los mejores estudiantes de las universidades del Ecuador, están en las mejores universidades del mundo. Así es que existe un cambio de lo que yo llamo un cambio de la matriz del conocimiento. Y cuando invertimos en la matriz del conocimiento, cuando invertimos en ciencia, cuando invertimos en tecnología, créame, es la mejor inversión que puede hacer el país, ¿no? El Partido Avanza va a ser en los próximos días y a futuro incondicional al proyecto político del gobierno. No, existe una condición para que nosotros le sigamos apoyando al presidente Rafael Correa y esta condición no es otra sino de la que siga respondiendo como lo ha hecho hasta el momento Rafael Correa, respondiéndole en favor de los intereses de los ecuatorianos, de las grandes mayorías, haciendo lo que nunca se ha hecho, repartiendo y redistribuyendo la riqueza de los ecuatorianos que antes estaba en pocas manos y que hoy, a través de la obra pública, a través de la inversión social, a través de la inversión en salud, a través del fortalecimiento de la seguridad social, los ecuatorianos, usted y yo, nuestras familias, la mayoría de los ecuatorianos nos vemos beneficiados, ¿no? Cuando defendemos al Ecuador de las grandes petroleras, cuando defendemos al Ecuador de los monopolios, cuando Rafael Correa siga trabajando para que no se dé
un Estado que no sea el que precautere los intereses de todos y cada uno de los ecuatorianos, pues allí nos retiraremos. Eso yo creo que nunca va a ocurrir. Así es que lo apoyaremos mientras estas condiciones se den y mientras las condiciones políticas así lo ameriten. La última actuación de Avanza en la Asamblea en el tema de los fondos previsionales se dio muy al contrario de lo que pensaba el país en torno a la aprobación de esas reformas. He manifestado, y lo hago una vez más ante el país, nosotros estamos con el Ejecutivo cuando en la Asamblea Nacional las iniciativas del Ejecutivo favorezcan al país y cuando existan coincidencias. Pero cuando llega un texto, cuando llega un proyecto de ley, nosotros no solamente que lo leemos, lo revisamos y votamos, nosotros aportamos, nosotros presentamos lo que en el parlamentarismo se conoce como observaciones, ¿no? Que no son otra cosa sino los insumos legislativos para mejorar la ley. Cuando esto se ha dado, allí han estado nuestros votos, pero en Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, el compañero Antonio Pozo discrepaba en algunos temas. Antonio decía que parte del Código Orgánico Integral Penal se refería al populismo penal. Yo pensaba y pienso diferente, así es que Antonio votó de manera diferente que nosotros. Y en este caso, en la Asamblea Nacional, a nombre de mi bancada, propuse de que si bien es cierto, era un hecho dado, porque no podemos cerrar los ojos en política, con los 100 votos de Alianza País, iban a pasar los fondos de cesantía que estaban en manos del señor Casteló, incautados cerca de 14 años, sin que los apostantes puedan retirar sus dineros cuando así lo decidan, pasen al BIES, que de hecho así sucedió. Propusimos, y lo dije, señores de Alianza País, si ustedes aceptan esta propuesta y la incorporan al texto de la reforma, nosotros vamos a votar. Si no lo hacen, no vamos a votar. Votamos porque no se incorporó nuestro aporte legislativo. Tenemos unos poquísimos segundos. ¿Avanza piensa ser gobierno, quiere llegar a ser gobierno desde determinado momento? Por el momento, cuando usted hablaba de la restauración conservadora en Guaranda, que no fue otra cosa más sino ponerle una máscara de luchar a favor de las competencias, de la autonomía, y por atrás usted les va a ver que esos mismos y otros más, entre ellos los infantiles de izquierda, a los que yo llamo a algunos ambidiestros de izquierda, porque están con la izquierda cuando les conviene, están con la derecha cuando les conviene, me venía a la mente los balcones de la alcaldía de Guayaquil en el 99, usted y el país recordarán, ustedes no se olvidan con Ciudadanos, cuando Febres Cordero y líderes de la derecha le decían al señor Rauspiazu en la marcha de los Crespones Negros que era un patriota. No, nosotros estamos viendo esa arremetida que se viene altamente financiada, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, y estaremos allí para respaldar este proceso. Más allá de los nombres o de los hombres, un tema de ideología y de principios. Vamos a estar en la Asamblea Nacional votando con el Ejecutivo en lo que coincidamos, en lo que no coincidamos, pues no votaremos. Y nosotros marcamos nuestro propio sendero y nuestro propio camino porque somos una organización completamente independiente. El frente no implica fusión ni absorción. El frente lo que implica es la coalición de grupos de centro y de izquierda para defender un proceso. Muy bien, gracias al doctor Byron Pacheco, asambleísta de Avanza. Vamos a una pausa, ya volvemos.